chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a traer un vídeo un poco diferente a lo que tenemos habitualmente y es que vamos a hablar un poco de pensar un poco en el futuro, intentar predecir qué jugadores, ya que la temporada se va acercando un poco a su fin en todas las categorías, pues un poco qué jugadores juveniles podrían llegar a debutar tanto en primera división como en segunda división. Sí que es verdad que este año, pues otra vez más hemos visto cómo ha sido habitual que muchos juveniles dieran el salto a primera división. Tenemos algunos casos, yo creo que pues, sin duda los más conocidos son tanto Iván Fresneda, que al final yo creo que es habitual ya y se nos hace muy cotidiano, pero sigue siendo bastante novedoso que un jugador del 2004 sea tan importante en un equipo de primera división. Y luego tenemos el caso, yo creo que más evidente aún, que es el de Gavi en el Barça, que hay que recordar que también es del 2004, que ya debutó cuando tenía 16 años, pero bueno, al final lleva 2 años ya en el Fútbol Club Barcelona y ya ha llegado a este año de último de juvenil. Y bueno, pues algún nombre así de destacar que haya debutado durante la temporada, pues tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Kaiki en el Almería, del propio Ángel Alarcón en el Barça. Y si nos vamos a segunda, yo creo que el caso que más ha sonado es el de Alex Calvo en el Málaga, que bueno, pues en su debut necesitó pocos minutos para poder anotar ese gol que sumaría el empate contra la Unión Deportiva Las Palmas. Así que, pues eso, desde Juvenil de H vamos a hacer un poco una predicción nuestra de algunos jugadores que podrían llegar a debutar en este final de temporada. Así que vamos a empezar un poco con Primera División y empezamos con el caso de Lamine Yamal, el jugador del Fútbol Club Barcelona. Y es que, bueno, pues el extremo del 2007 ya ha entrenado varias veces con el equipo de Xavi Hernández, así que no sería nada extrañable que pudiera caer en alguna convocatoria y tener algún minuto con el equipo culé. Todavía no ha entrado en ninguna, pero sí que es verdad que ya lo hemos visto en muchísimos entrenamientos y yo creo que teniendo también en cuenta que el Barça tiene muchísimos puntos de ventaja respecto al Real Madrid, podría cantar el alirón con bastante jornada de antelación y eso podría hacer que Xavi Hernández diera oportunidad a los menos habituales. Ya hemos visto como en las últimas jornadas también ha debutado Alex Garrido, un jugador de 2004, compañero de Lamine Yamal en este juvenil A, y bueno, pues yo creo que tanto Lamine Yamal, yo creo que es el caso más evidente, pero algún compañero suyo de este juvenil A podría ir a acompañarle. En este caso, pues yo creo que aportando un poco la frescura que ahora está echando en falta el conjunto culé arriba, por esa banda derecha que está siendo más habitual ahora que caiga. Sí que es verdad que ha jugado de interior, podría jugar de interior en una posición parecida a lo que hace Gavi, pero yo creo que se está haciendo más habitual en esa banda derecha y por ese extremo derecho, dando yo creo que un poco de aire nuevo a lo que están aportando ahora jugadores como Rafinha o como Ferran Torres, pues podría hacer el extremo hispano-marroquí. Pasamos al otro gran equipo de España, el segundo clasificado, el Real Madrid, y sí que es verdad que es muy difícil decir un nombre porque tenemos la situación de que la mayoría de jugadores del 2004-2005 están en el Castilla y el Castilla está apostando muy fuerte por ese ascenso a segunda división. Están ahora mismo en playoff, en segunda posición, justo solo por detrás del Alcorcón, y vemos como, por ejemplo, el nombre de Álvaro Rodríguez, que ya despuntó, aún siendo del 2004, con el primer equipo, con ese gol en el derbi para poner ese empate contra el Atlético de Madrid, pues bueno, ha vuelto otra vez un poco a la dinámica del Castilla para intentar conseguir que el equipo de Raúl González Blanco ascienda a la Liga Smartbank. Si tuviéramos que decir un nombre, yo creo que no sería nada extraño que tuviera minutos, sería el de Nico Paz, un jugador que sí que es verdad que empezó la temporada jugando en el Juvenil A con Álvaro Arbeloa, que ha tenido luego otra vez apariciones con él tanto en Youth League como en Copa del Rey, pero ha dado el salto y ha tirado la puerta abajo en el Castilla, está siendo importantísimo en ese centro del campo y bueno, destacar yo creo que de él que si entrara en algún momento en el centro del campo del Madrid a tener minutos, yo creo que no se notaría mucho la ausencia porque tiene muy buen golpeo con el balón desde fuera del área. La verdad que está aportando muchísimas asistencias, tanto de córner como de falta. El balón parado es uno de sus puntos fuertes y tiene muy buena visión de juego. Ya lo estamos viendo en el Castilla, que cerca está cada jornada de dar más asistencias y más goles.
pero ya todo el principio de temporada con ese juvenil A fue una maravilla poder disfrutar de un jugador de su calidad en un centro del campo de tanta calidad como es el blanco. Así que si ya el Madrid, que no tiene ya opciones matemáticas y a lo mejor está un poco más tranquilo esa segunda posición, dando rotación a jugadores como pueden ser Modric o puede ser Kroos, pues no sería de extrañar que un jugador entrara en el centro del campo como es Nico Paz. Así que vamos a pasar al siguiente nombre, y ya aquí es un poco seguramente menos conocido para nuestros seguidores, ya que, bueno, nos vamos un poco, ya bajamos un poco en la tabla y nos vamos al Girona y vamos a hablar de Kim Min-soo, este delantero de origen coreano y con pasaporte español, pues que está siendo una de las mejores noticias de la cantera del Girona, en una temporada bastante buena para el Girona en general. El juvenil ahora está empezando también a mejorar y a subir puestos en esa lucha por llegar a lo más alto posible, y yo creo que en este 2023 Kim Min-soo está haciendo una temporada sobresaliente, metiendo goles importantes en el juvenil A, como el que metió en esa victoria por 2-0 frente al Fútbol Club Barcelona, al juvenil A, pero sí que ha dado el salto al filial del Girona, que está pues un poco en esos puestos cercanos al playoff para ascender a segunda red. Pero bueno, viendo que el Girona ha hecho una gran campaña, que tiene puntos de margen respecto a la salvación, y que su entrenador Michel, que ya en la etapa anteriores que ha tenido, como por ejemplo en el Rayo y en el propio Girona, ha demostrado que apuesta por la cantera. Pues en el Girona hemos visto esta temporada al caso de Joel Roca, que ha tenido 64 minutos, que ha dejado muy buenas sensaciones y que está haciendo una gran temporada en el Girona B, y sobre todo cuando ha venido también con la sub-19 en algún amistoso. Pero bueno, pues Kim Min-soo en esa zona de ataque, que también puede ser caído a banda, no sería de extrañar que tuviera algún minuto a un Girona que probablemente a falta de 1 o 2 jornadas ya tenga la salvación matemáticamente asegurada y pueda dar un poco de refresco a los hombres de ataque. Vamos a pasar a una zona ya más peligrosa de la zona de primera división, la zona del descenso, la permanencia. Actualmente están en la permanencia por esa victoria que consiguieron este fin de semana, y son dos nombres que se repiten muchísimo en la afición y que conocemos nosotros mucho, como es el de Marciano y el de Rasad en el Almería. Se reclama ahí esa falta de gol. Ambos jugadores tienen muchísimo gol. Marciano el año pasado llegó del Limoges portugués, tuvo bastantes goles en esa mitad de temporada, pero es que este año está siendo, yo creo que sin duda, el jugador más importante del filial de la Almería, con esos 15 goles que lleva. Bajó en la Copa del Rey, donde tuvo minutos. No consiguió ningún gol, aunque sí que es verdad que provocó el primer gol de la Almería con un gol que da en Seiri y entró. Pero en esa búsqueda del ascenso a segunda red está siendo la nota más importante Indálica. Y nos vamos yo creo que al final, con un jugador que ha debutado con el filial, que le ha faltado poco ya debutar para el primer equipo, porque está convocado frente al Valencia, estuvo en el banquillo, no disputó ningún minuto, yo creo que por el resultado que hubo de la victoria. Pero si en algún momento Rubi necesita gol y mira al banquillo, pues bueno, Marciano sin duda es una apuesta por esa velocidad y esa verticalidad que siempre genera, tanto caído por cualquiera de las dos bandas como por el centro. Y del otro jugador del que hablábamos, que es Rasad, que bueno, es yo creo que la mejor noticia en general de todo el Almería esta temporada, con esos 26 goles que suma ya, que está liderando un poco la pelea del juvenil almeriense por ese título de la DH4 y esa clasificación a Copa de Campeones. Ya fue el Pichichi de la Copa del Rey. Y bueno, pues sí que es verdad que ha entrenado varias veces esta temporada con el primer equipo, pero no ha conseguido todavía que haya ido a ninguna convocatoria. Recientemente hicimos una entrevista con él, donde hablamos un poco de esta situación, de los entrenos. Así que bueno, con toda la ilusión que estos jugadores tienen por debutar con el Almería, pues veremos si esos jugadores en esa parte delantera, que siempre ha sido un poco el talón de Aquiles de la Almería esta temporada, sobre todo ahora con este tramo de lesiones, pues pueden acabar debutando.
y ya pues damos el salto a segunda división, bajamos a la Liga Smartbank y sí que es verdad que en esa pelea por ver qué equipo sube a primera división tenemos dos jugadores en el Levante. Tenemos a Edgar Alcañiz y a Carlos Jiménez. Y es que, bueno, pues al final sí que es verdad que hay otros equipos que están un poco por encima en la clasificación directa para subir, pero sí que es verdad que por circunstancias ya sea de que tienen muy bien cubiertas las posiciones o que no hay un jugador que destaque muchísimo en su filial como para que dé el salto directamente del juvenil al primer equipo, pues nos hemos quedado con el Levante, con dos jugadores que han entrado en las últimas convocatorias. En el caso de Edgar Alcañiz ha entrado en las dos últimas, y es que, bueno, pues el Levante está en esa pelea por los playoffs. Yo creo que desde que ha cambiado de entrenador el objetivo parece bastante bien encaminado en esa lucha por volver a subir. Y sí que es verdad que Edgar, que es un jugador en el centro del campo bastante importante, que está teniendo muchísima importancia en el juvenil A del Levante, ha tenido estas dos últimas convocatorias donde no ha debutado, no ha tenido ningún minuto, pero sí que es verdad que es un jugador que está siendo muy clave en todo el esquema del Levante y que, bueno, pues en esa necesidad que puede llegar a tener en algún momento de un hombre de refresco en el centro del campo, pues yo creo que Edgar podría tener minutos. Y nos vamos con su compañero también en el juvenil A, Carlos Jiménez. Sí que es un poco sorprendente porque en el caso de Edgar sí que es del 2004, pero Carlos Jiménez no vamos al 2006. Un jugador que solo con 16 años está siendo clave en el juvenil A del Levante, en esa pelea que están teniendo con el Elche por la cuarta plaza y que, bueno, yo creo que está sin duda preparado para dar el salto a tener minutos en esta Liga Smartbank. Es central, sí que es verdad que puede ocupar varias posiciones en el eje de la zaga, incluso a lo mejor como lateral, y en caso pues, de que haya un resultado favorable corto que se quiera defender o que haya bajas en la defensa, podría tener minutos. Veremos si vuelve a repetir convocatoria y consigue debutar, pero sin duda pues está llamando a la puerta del primer equipo. También dos nombres en otro equipo que pueden debutar. Bajamos ya un poco a la zona media de la tabla y vamos a hablar del Sporting de Gijón, que está teniendo una gran temporada en Juvenil A. Sí que es verdad que ha sufrido un poco más en el primer equipo y vamos a hablar de dos hombres como son Alejandro Lozano y Hugo Donate. Bueno, pues el equipo entrenado por Miguel Ángel Ramírez, que bueno, está ahora mismo en una buena dinámica, que yo creo que la permanencia está bastante encarrilada y está empezando a mirar para el playoff, pero tienen bastante diferencia esos 8 puntos y con ya la temporada, probablemente en los últimos partidos ya esté todo hecho, así que podríamos ver la entrada de uno de estos dos, de Alejandro Lozano, que sin duda es una de las perlas de mareo, es habitual del filial gijonés. Y bueno, no sería de extrañar que al final acabará debutando en este equipo durante esta temporada, jugador del 2005, que ha tenido alguna bajada al juvenil pues, para echar una mano, sobre todo en partidos como la Copa del Rey, pero está siendo habitual. Ya el año pasado se salió y metió 17 goles en el juvenil y ha entrado ya en alguna convocatoria, no ha conseguido debutar, pero bueno, en ese puesto un poco de banda de extremo izquierdo, pues esa velocidad que muchas veces se necesita, clave en una gran liga como en la segunda división española, pues podría aportar bastante. Y nos vamos con su compañero Hugo Donate, que está siendo un poco el jefe de la zaga en el juvenil A del Sporting, que tan buen papel está haciendo. Ahora mismo ha perdido un poco de fuelle el Sporting en esa pelea por la de H1, pero sí que es verdad que están en tercera posición, bastante cerca todavía de Celta y de Depor, y llegaron a cuartos de final de Copa del Rey, donde cayeron en penaltis contra el Athletic Club en un partido que acabó 0-0 y se tuvo que decidir en la muerte súbita. Las bajas yo creo que en defensa estamos viendo como por ejemplo Diego Sánchez está teniendo muchísima importancia, podrían hacer que acabara teniendo minutos cuando es un jugador que ya ha tenido su primera convocatoria, donde el otro día pues, fue convocado, aunque ya es algo habitual que últimamente cada convocatoria del Sporting tenga algún juvenil. También hemos visto, por ejemplo, a Marcos Fernández
que haya tenido esa convocatoria. Y ya por último, el último jugador de segunda división, bueno, del último equipo de segunda división que pensamos que puede llegar a debutar con el primer equipo es Yayo González, del Real Oviedo. No nos hemos movido mucho y es que, bueno, yo creo que el equipo Carballón este año está siendo un ejemplo de cantera, su filial, el Vetusta, que está en esa pelea por el playoff para subir a primera red. Sacaban una estadística y un artículo, tenemos nosotros en la web a mediados de temporada, era el tercer filial que más utilizaba jugadores en edad de juvenil después del Real Madrid Castilla y de la Real Sociedad C, y en el caso de Real Sociedad B, y en el caso de segunda red solo le adelantaba la cantera de la Real Sociedad. Bueno, el juvenil también, que estuvo en un bacha, está en un buen momento en esa pelea por la cuarta plaza con el Racing, y sí que es verdad que está entrando muchísimas convocatorias con Cervera, que el Oviedo hasta, yo creo que esta última victoria contra Las Palmas tenía un poco el agua, ya le llegaba por las rodillas, pero esta victoria yo creo que ha encaminado bastante la salvación una vez más, y probablemente con el objetivo ya de la permanencia conseguido, podrían debutar varios jugadores con el primer equipo, algo que ya es habitual porque esta temporada pues ya ha tenido minutos jugadores del Vetusta, como puede ser el caso de Masca o el de Mario Sese y Yayo, que está entrando en las últimas convocatorias. Podría ser un jugador que en ese centro del campo asturiano, que está teniendo bastantes bajas esta temporada, podría tener minutos y ser importante, llegándose a convertir probablemente en un futuro en el jugador clave y por el que pase todos los balones del ataque Carballón. Así que bueno, este ha sido un poco nuestras predicciones de jugadores que podrían llegar a debutar en primera y en segunda división en edad de juvenil. Bueno, queremos que nos dejéis por comentarios si estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo con los jugadores que hemos mencionado, si pensáis que nos hemos dejado alguno. Sí que es verdad que en el caso de segunda yo creo que puede ser más abierto, porque bueno, ya hablamos del caso de Alex Calvo, también Pau Sanz. Sí que es verdad que Pau Sanz no ha tenido la suerte de poder marcar como sí que ha hecho Alex Calvo, pero está siendo también importante en el Zaragoza. Muchísimos jugadores podrían debutar en esta parte final de temporada, sobre todo en los equipos que ya no se jueguen nada, y nosotros estaremos siguiendo y comentando pues todos esos debuts, atentos a nuestras redes sociales y a nuestra web, donde si en cualquier caso debuta algún jugador lo estaremos informando desde ahí, y lo de siempre, dar a la campanita para no perderos ningún vídeo, activar las notificaciones y suscribiros para no perderos ninguno de nuestros vídeos en este final de temporada de la División de Honor, que va a ser muy emocionante. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.